Nehemías capítulo 10. La siguiente es la lista de los que firmaron: Nehemías hijo de Jecalías, que era el gobernador, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hattus, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los levitas: Jesúa hijo de Asanías, Binui de los descendientes de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelitá, Pelaías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Sakur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Baninu. Los jefes del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Jasun, Besai, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadua, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Alojes, Pilja, Sobek, Rehún, Hasabná, Maseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Baná. Todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que, si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suerte entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores, cuando están de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios.
Nehemías capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjaminitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel; de los descendientes de Fares y de Maseías, hijo de Baruc, hijo de Col-José, hijo de Saías, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zecarías, hijo de Siloní. El total de los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén fue de 478 guerreros valientes. De los descendientes de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabai y Salai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senoá. De los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitob, que era el jefe del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Achsai, hijo de Masilemot, hijo de Imer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas: Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Zebadías, hijo de Buní, Sabetai y Josabat, que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, hijo de Macaías, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Bacbuquías, segundo entre sus hermanos, y Abdá, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284. De los porteros: Acub, Talmón y sus parientes, que vigilaban las puertas. En total eran 172. Los demás israelitas, de los sacerdotes y de los levitas, vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Los servidores del templo, que estaban bajo la dirección de Sijá y Gispa, se establecieron en Ofel. El jefe de los levitas que estaban en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, uno de los descendientes de Asaf. Estos tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios. Una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores para atender a todos los asuntos del pueblo. El rey había nombrado como su representante a Petaías, hijo de Mesasabel, que era uno de los descendientes de Sera, hijo de Judá. Algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones: Kiriat Arba, Dibón, Yecabsel, Jesuá, Moladá, Bet-Pelet, Hazar-Sual, Berseba, Siclac, Mecona, Enrimón, Sora, Jarmut, Sanoa, Adulán, Laquis y Aseca, es decir, desde Berseba hasta el valle de Hinón. Los benjaminitas se establecieron en Geda, Micmas, Ahías, Betel y sus poblaciones: Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitallín, Hadid, Sebollín, Nebalat, Lot y Ono, y en el valle de los artesanos. Algunos levitas de Judá se reunieron a los benjaminitas. Nehemías capítulo 12.
Estos son los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesuá: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehún, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Mijamín, Madías, Bilgá, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amok, Hilquías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus parientes en los días de Jesuá. Los levitas eran Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, quien dirigía las acciones de gracias junto con sus hermanos. Bacbuquías y Uni y sus hermanos se colocaban frente a ellos en los servicios. Los descendientes de Jesuá eran Joaquim, Eliasib, Joyadá, Joanán y Jaduá. Los jefes de las familias sacerdotales en la época de Joaquim eran: de Seraías, Meraías; de Jeremías, Hananías; de Esdras, Mesulán; de Amarías, Joanán; de Melicú, Jonatán; de Sepanías, José; de Jarín, Adná; de Mereyot, Helcai; de Idó, Zacarías; de Ginetón, Masulán; de Abías, Sicri; de Minjamín; de Moadías, Piltai; de Bilgá, Samuá; de Semaías, Jonatán; de Joyarib, Matenai; de Jedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amok, Eber; de Hilquías, Hasabías; de Jedaías, Natanael. Los jefes de la familia de los levitas y de los sacerdotes en tiempos de Eliasab, Joyadá, Joanán y Jaduá fueron inscritos durante el reinado de Darío el persa. Los jefes de familia de los levitas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib, fueron inscritos en el libro de las crónicas. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías y Jesuá, hijo de Cadmiel. Cuando les llegaba el turno de servicio, sus parientes se colocaban frente a ellos para la alabanza y la acción de gracias, según lo establecido por David, hombre de Dios. Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acub eran los porteros que montaban la guardia en los almacenes cercanos a las puertas. Todos estos vivieron en tiempos de Joaquim, hijo de Jesuá y nieto de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían, y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, seguido de Osaías. La mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. A estos los acompañaban los siguientes sacerdotes, que llevaban trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David, hasta la puerta del agua, al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín,
la de Gesaná y de los pescados, por la torre de Hananel y la de los 100, y por la puerta de las ovejas hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Hananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas, quienes, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas. Y los levitas a su vez les entregaban a los hijos de Aarón lo que a estos les correspondía. Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balán para que los maldijera, porque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme, no
no olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. 1 o 2 veces, los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron por la noche fuera de Jerusalén, así que les advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas, para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A alguno de ellos los golpeé y hasta los arranqué los pelos, y los obligué a jurar por Dios. Les dije: no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salmón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sanbalat, el horonita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Santiago capítulo 5. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo, y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes los cosechaban sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense,
porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados.